Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. La siguiente es una síntesis de las más importantes noticias que hubo hoy en el país. Fue abatido en un bombardeo alias Fabián, comandante del Frente Occidental del ELN y miembro de su dirección nacional. El bombardeo se realizó contra un refugio de ese grupo guerrillero cerca del río San Juan, en el departamento del Chocó. Junto a alias Fabián fueron abatidos otros 6 miembros del ELN, entre ellos alias Carlitos, miembro también de la dirección de esa guerrilla. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Capturan a Emilio Tapia para investigarlo por el millonario contrato que firmó Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados. La captura fue realizada por agentes del CTI de la Fiscalía en la ciudad de Barranquilla. También fue capturado el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque. La Fiscalía confirmó también la captura en Medellín de Juan José Laverde, el representante de la empresa de seguros RAVE. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional de las 9 de la noche. Colapsó Cartagena por un paro de taxistas. La ciudad quedó bloqueada durante varias horas por la protesta de taxistas que bloquearon los accesos al aeropuerto Rafael Núñez. Decenas de personas perdieron sus vuelos. La normalidad se restableció cuando la alcaldía convocó una mesa de trabajo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Las siguientes son las principales noticias del mundo hoy. Masacre en una universidad rusa. Estudiante asesina a 8 compañeros y deja heridos a 8 más. Dramática huida de jóvenes estudiantes para escapar del agresor. El victimario fue herido y capturado por la policía. Alerta en escuela de Virginia, en Estados Unidos por tiroteo. Menor de edad comenzó a disparar. Hubo 2 heridos. Otros 2 fueron hospitalizados. Grave emergencia por explosión de volcán en Islas Canarias, España. Estados Unidos exigirá vacunación completa a viajeros desde el 1 de noviembre. Pfizer anuncia que su vacuna es segura para niños desde los 5 años. Presidente Bolsonaro desafía a la ONU y va a Asamblea General sin vacunarse. Vaticano exigirá vacunas a turistas. Aumenta tensión entre Estados Unidos y Francia. Cumbre Biden-Macron. Dramática deportación de inmigrantes latinos en Texas. Bukele se declara dictador en El Salvador. Comienza audiencia en La Haya sobre reclamación de Nicaragua contra Colombia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Pánico en Rusia. Un estudiante de la Universidad de Perm en la zona de los Urales rusos, armado con una escopeta de grueso calibre y con un cuchillo, atacó a decenas de compañeros en el campus. El sangriento ataque dejó un saldo de 8 muertos y más de 28 heridos. El joven, un estudiante de la Escuela de Derecho, fue herido y capturado por la policía. Un joven vestido de negro entró a las instalaciones de la Universidad Estatal de la ciudad de Perm, cerca a Moscú, y abrió fuego contra las personas que se encontraban en este lugar. Cuando comenzó el tiroteo, los profesores y alumnos de la universidad se encerraron en las aulas de clase y otros lograron huir, algunos saltando desde las ventanas del segundo piso de los edificios. El comité de investigación manifestó que el atacante es un joven de 18 años, estudiante de la Facultad de Derecho de la universidad, quien se resistió a la policía durante su detención, por lo cual resultó herido. Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Установлено, что охотничье гладкоствольное ружье, из которого им велась стрельба. Según las autoridades, 19 personas sufrieron heridas de bala y otros requirieron atención médica tras saltar a través de varias ventanas para escapar del atacante. La Universidad de Perm, que tiene 12.000 estudiantes matriculados, dijo que cerca de 3.000 personas se encontraban en el campus al momento del tiroteo. Este 20 de septiembre fue declarado día de luto por las víctimas que dejó el ataque y las clases en todas las escuelas y universidades de Perm fueron suspendidas.
Entre tanto, en Estados Unidos se prendieron de nuevo las alarmas por un tiroteo en una escuela de Virginia. Un menor de edad abrió fuego contra sus compañeros y profesores. Hay al menos 2 heridos. La localidad de Newport News, de unos 180.000 habitantes, vio interrumpida su tranquilidad poco antes del mediodía cuando se desató un tiroteo en una escuela de unos 1.200 estudiantes, quienes al momento de los hechos fueron evacuados a las canchas de tenis del centro educativo para que sus padres los recogieran, mientras las autoridades locales desplegaron un enorme operativo de seguridad. Al menos 2 personas fueron heridas durante el ataque, aunque ninguna corre peligro de muerte, y por el momento, un joven que es considerado como el principal sospechoso está bajo custodia policial. Aunque aún se desconocen los motivos del atacante y se desmintió la presencia de tiradores activos en otras escuelas locales. El volcán de La Palma, el primero que entra en erupción en tierra firme en España desde 1971, mantiene en emergencia las Islas Canarias. Más de 5.000 personas han sido evacuadas. La lava del volcán Cumbre Vieja, que entró el domingo en erupción en la isla española de La Palma, en el turístico archipiélago de Canarias, continúa este lunes su lento descenso hacia la costa, destruyendo a su paso numerosas viviendas y obligando a la evacuación de casi 5.000 personas. Según las autoridades, la lava de la erupción dejó franjas negras de destrucción a través del Campo Verde, arrasó con árboles, invadió carreteras y destruyó alrededor de 100 casas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recalcó que no hay que lamentar vidas y dijo que su gobierno está comprometido absoluta y rotundamente con la reconstrucción de los daños y con reponer lo que han perdido los habitantes. Ha sido una noche muy larga para muchísimos de los municipios afectados. Hemos estado con los alcaldes, las alcaldesas. Van a venir jornadas muy largas, pero lo que sí que quiero trasladar de nuevo al conjunto de la ciudadanía de esta isla es que todas las instituciones estamos unidos, que toda España está con La Palma y que esa solidaridad, pues evidentemente no es de hoy solamente, en el momento en el que estamos dando respuesta a este hecho insólito de la naturaleza, sino que también cuando pase, que evidentemente terminará en algún momento, pues el compromiso de las instituciones también se notará en la reconstrucción y la recuperación de todo lo dañado y de todo lo perdido. En video también quedó registrado cómo unos periodistas de un medio televisivo de España emitieron en vivo un fenómeno de estas características. ¡Ay Dios, chicos, derrumbe! Los científicos dicen que los flujos de lava podrían durar semanas o meses. La última erupción en la isla de La Palma, que tiene unos 85.000 habitantes, fue hace 50 años, en 1971. El gobierno de Estados Unidos anunció que habrá cambios en las condiciones para viajeros internacionales. A partir del 1 de noviembre, quien quiera ingresar a ese país deberá tener el esquema de vacunación completo. El gobierno estadounidense anunció que permitirá de nuevo la entrada de visitantes extranjeros, pero exigirá que estén completamente vacunados contra el COVID-19. Starting in November, we will be implementing, in early November, we'll be putting in place strict protocols to prevent the spread of COVID-19 from passengers flying internationally into the United States by requiring that adult foreign nationals traveling to the United States be fully vaccinated. Obviously, this is the conclusion of a policy process on that particular issue, an important one facing many people around the world. Todos los viajeros extranjeros deberán presentar el carnet de vacunación antes de embarcar y también una prueba negativa de COVID-19 realizada dentro de los 3 días previos al viaje, pero no tendrán que hacer cuarentena al entrar al país. Por el momento se desconoce si el requisito aplicará para cualquier vacuna aprobada por los países de origen o solo para fórmulas que autorice Washington. Además, los Centros para el Control de Enfermedades exigirán a las aerolíneas que recopilen números de teléfonos y direcciones de correo electrónico de los viajeros internacionales entrantes como parte de un sistema de rastreo de contactos. La farmacéutica Pfizer confirmó hoy que su vacuna es segura y efectiva para personas entre 5 y 11 años. Los laboratorios Pfizer y BioNTech afirmaron que la vacuna contra el COVID-19 es segura y muestra una respuesta de anticuerpos sólida en niños de 5 a 11 años. La farmacéutica hizo pruebas con una dosis mucho menor para los niños de ese tramo de edad, que equivalió a 1/3 de las dosis administradas hasta ahora. Pese a que la cantidad fue menor tras la segunda dosis, los niños de entre 5 y 11 años ya mostraron niveles de anticuerpos para combatir el coronavirus, incluso igual de fuertes como los de adolescentes y adultos jóvenes. We measured the ability
of antibody from the children that were vaccinated to kill the virus and how well that matched up antibody from 16 to 25-year-olds. And it matched very closely. And since we know that 16 to 25-year-olds are protected and antibody is a good measure of that protection, having matched that antibody response, we're likely to match the protection. La dosis para niños también demostró ser segura, con efectos secundarios temporales similares o menores, como el dolor en los brazos, fiebre o malestar a los que experimentan los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud pidió hoy a los países de América apoyar un pacto global vinculante para que el planeta enfrente las pandemias. La OMS quiere establecer unas reglas de juego obligatorias para la seguridad mundial frente a una eventual y futura pandemia, por lo que el director del organismo en el Consejo Directivo de la OPS pidió a los países del continente americano apoyen un convenio global. We seek your support for the development and adoption of a legally binding international agreement on pandemic preparedness and response will provide a much-needed overarching framework for global health security, setting the rules of the game and enhancing solidarity among nations. Tedros además instó a los miembros de la OPS a revertir el desequilibrio en las contribuciones y aportes voluntarios a la organización, pues cubren menos del 20% del presupuesto total de la organización, lo cual condiciona su labor a las donaciones. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desafiará mañana a la ONU. El mandatario abrirá la Asamblea General sin haberse vacunado contra el COVID-19, a pesar de que este es uno de los requisitos que exige Naciones Unidas para poder ingresar al recinto. Pese a no tener el pase sanitario exigido para entrar en restaurantes y otros lugares públicos de Nueva York debido a que no está vacunado contra el coronavirus, el presidente brasileño Jair Bolsonaro fue fotografiado cenando un trozo de pizza en una calle de la Gran Manzana. Una imagen que encendió una aguda polémica debido a la falta de inmunización del mandatario, quien asegura que no la necesita debido a que superó la enfermedad y ni su participación en la Asamblea General de la ONU que inicia mañana en Nueva York cambió su opinión. De hecho, el ultraderechista de 66 años, que ya se reunió con el primer ministro británico Boris Johnson, será el primero en hablar durante el foro multilateral y luego se quedará a escuchar al presidente estadounidense Joe Biden, que seguirá tras su intervención. En la agenda de mañana también figuran el presidente colombiano Iván Duque y el mandatario peruano Pedro Castillo, que culmina en Nueva York su primera gran gira internacional que lo llevó antes por México y Washington. Por orden del Papa Francisco, a partir del 1 de octubre, el Vaticano exigirá a trabajadores y a turistas el certificado de vacunación. Los trabajadores y visitantes de la Ciudad del Vaticano, a partir del 1 de octubre, estarán obligados a contar con un certificado sanitario del COVID-19. La disposición del Papa Francisco excluye a los fieles que acudan a ceremonias religiosas o audiencias generales, siempre que respeten la distancia social y utilicen equipos de protección personal. El sumo pontífice solicitó realizar esta norma con el fin de adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir, controlar y contrarrestar la emergencia de salud pública en el estado de la Ciudad del Vaticano. El documento que solicita a la Ciudad del Vaticano, al igual que Italia, es el certificado verde que acredita la vacunación contra la COVID-19 en Italia o la inmunización tras haber pasado la enfermedad. El partido del presidente ruso Vladimir Putin se impuso en unas elecciones parlamentarias plagadas de denuncias de fraude, persecución a la oposición y una fuerte apatía por parte de los electores. Incluso Estados Unidos aseguró que los comicios no fueron libres. Con casi el 50% de los votos, el partido gobernante Rusia Unida revalidó su mayoría en la Duma tras unas cuestionadas elecciones legislativas en las que la formación conservadora apoyada por el presidente Vladimir Putin consiguió más de 2/3 de los escaños de la Cámara Baja del Parlamento. Aunque la victoria es agridulce para el oficialismo, que perdió apoyo pese a que los principales rivales de Putin se les impidió presentarse en medio de una campaña plagada de trucos sucios. De hecho, no superaron el umbral de las pasadas legislativas en 2016 cuando alcanzaron un 54% de los sufragios. Mientras crecen las denuncias de supuestos casos de introducción masiva de votos en las urnas y de electores a los que se le obligó a votar. Incluso Estados Unidos aseguró que los comicios no fueron libres, advirtiendo que los rusos fueron impedidos de ejercer sus derechos cívicos.
Putin, de 68 años, consolidó su poder legislativo que le garantizará mayorías hasta que termine su mandato en 2024, en medio de un creciente descontento social por la situación económica y la pandemia. El pacto militar entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido alcanzaron la semana pasada, desató una tormenta entre el presidente francés Emmanuel Macron y el estadounidense Joe Biden. En las últimas horas, el gobierno de Australia rechazó las acusaciones de Francia de que mintió sobre sus planes de cancelar un contrato de compra de submarinos franceses, una disputa de la que hablarán el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo francés Emmanuel Macron en los próximos días. Discutirán por primera vez desde la crisis diplomática suscitada entre los dos países por la decisión norteamericana de suplir a Australia con submarinos nucleares. The president will have a call. We're still working on the scheduling of it with President Macron in the coming days. And what I expect the president will do on that call is reaffirm our commitment to working with one of our oldest and closest partners on a range of challenges that the global community is facing. Macron pedirá a Biden una aclaración y explicaciones sobre lo que parece ser una importante ruptura de confianza. Washington, Canberra y Londres anunciaron la semana pasada una asociación estratégica llamada AUKUS, con la intención de contrarrestar a China, que incluye el suministro de submarinos estadounidenses de propulsión nuclear a Australia, lo que dejó fuera de juego a Francia por la cancelación de una contratación de $66.000 millones que Australia ya tenía pactada con el país galo desde 2016 para la construcción de 12 submarinos híbridos eléctricos y con diésel. En lugar de ello, firmó otro contrato con Estados Unidos y Gran Bretaña para obtener 8 submarinos nucleares. El estado de Texas comenzó a deportar a cientos de inmigrantes ilegales, en su mayoría haitianos, que se encontraban hacinados bajo un puente en un pueblo cercano a la frontera con México. Estados Unidos cerró su frontera con México a lo largo de la localidad texana del Río, donde miles de refugiados haitianos habían montado un campamento. Los inmigrantes han estado cruzando desde Ciudad Acuña desde hace unas 3 semanas. Algunos migrantes haitianos siguieron cruzando el río hacia Estados Unidos, pero a la larga fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza a caballo y por policías de Texas. Miles de personas que habían cruzado exitosamente y estaban sentadas a lo largo de la orilla del río en el lado estadounidense recibieron órdenes para que se fueran al campamento. El gobierno estadounidense comenzó a enviar de vuelta a su país a los migrantes haitianos en 3 vuelos con rumbo a Puerto Príncipe, pero sin embargo estas personas que buscan escapar de la pobreza, el hambre y un sentimiento de desesperanza en su país de origen se resisten a los planes de deportación de las autoridades estadounidenses. Ayer deportaron 3 aviones y nosotros no queremos deportar, no queremos ir allá porque no tenemos ni presidente ni nada. Está difícil, no tenemos cómo comer allá tampoco. Estamos aquí buscando una vida y salimos de muchos países para llegar acá y todo lo que tenemos ya quedamos sin nada. Si llegamos en Haití, ¿dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos con los niños, tenemos muchos problemas. Por favor, si podía ayudar por los niños, por todo lo que estamos aquí, por favor, ayuda, ponte inconsciente de nosotros, por favor, porque no queremos la deportación, no queremos, por favor. La gran demostración de fuerza dio inicio a la que podría ser una de las mayores y más rápidas expulsiones estadounidenses de migrantes y refugiados en décadas. Se formó una nueva tormenta tropical en el Atlántico. Rose, que es la 17ª de la temporada, está a unos 600 kilómetros al oeste de las Islas Cabo Verde. La ajetreada temporada tropical de este año continúa a medida que aumenta la actividad ciclónica en el Océano Atlántico, como es el caso de la tormenta tropical Rose, que se convirtió en la 17ª de la temporada con vientos máximos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora, aunque actualmente se encuentra en mar abierto a unos 600 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Además, hay otro fenómeno meteorológico activo en la cuenca del Atlántico y es la tormenta tropical Peter, que es la 16ª de la temporada y está ubicada a cientos de kilómetros al noroeste de las islas de Sotavento en las Antillas Menores. Paul Rusesabagina, el héroe que salvó a miles de personas en Ruanda y cuya historia fue representada en la película Hotel Ruanda, fue condenado hoy a 25 años de cárcel por terrorismo. Sus defensores aseguran que el hombre es un perseguido del actual gobierno.
Paul Rusesabagina fue para muchos todo un héroe, cuyos esfuerzos salvaron la vida de más de 1000 personas durante el genocidio de Ruanda en 1994. En el transcurso de 100 días desde abril de ese año, unas 800.000 personas, en su mayoría de la etnia Tutsi, fueron masacradas por extremistas de la comunidad Hutu. Como un hombre casado con una mujer Tutsi, Rusesabagina no dudó en usar sus propios medios para persuadir a los asesinos de no atacar a la gente que estaba en el hotel Mill Collins. Ahí se estaban refugiando decenas de Tutsi y otros Hutu moderados. Sus acciones fueron inmortalizadas en la película Hotel Ruanda, que fue nominada a 3 premios Oscar. Ahora, Rusesabagina, quien fue detenido el pasado 31 de agosto, enfrenta una pena de 25 años de prisión por delitos relacionados con el terrorismo, por su presunta incitación en los atentados ocurridos en Ruanda entre 2018 y 2019, que habrían dejado 9 muertos. La Fiscalía ha pedido para él cadena perpetua. Un tribunal lo encontró culpable de formar y financiar el Frente de Liberación Nacional, el brazo armado del partido Movimiento de Ruanda por el Cambio Democrático. El hombre de 67 años se considera víctima de una farsa y ha rechazado todas las acusaciones. Las acciones de la gigante inmobiliaria china Evergrande siguen en caída libre. La economía del gigante asiático se ve amenazada por los efectos de esta debacle. La promotora inmobiliaria china Evergrande se desplomó un 10,63% este lunes en la bolsa de Hong Kong, registrando su menor nivel de cotización en más de 11 años ante el creciente miedo de que la firma quiebre al no poder hacer frente a sus obligaciones financieras. En concreto, los títulos de la empresa cayeron hasta los $2,28 hongkoneses desde los 2,54 en los que había cerrado el pasado viernes. Esta cifra es la peor registrada desde mayo de 2010. Desde sus máximos históricos alcanzados en octubre de 2017, la valoración bursátil de la empresa se ha desplomado un 92,77%. Solo en los últimos 12 meses, el desplome ha sido de más del 88%. Los inversores temen que una posible quiebra del gran rinoceronte blanco afecte a toda China, ya que los pasivos de la compañía representan aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto del país asiático. El Tribunal Supremo de España rechazó suspender la extradición de Hugo El Pollo Carvajal a Estados Unidos, pese a que el exjefe de inteligencia chavista declaró ante la Asamblea Nacional sobre narcoterrorismo y se comprometió a aportar documentación. Aunque el exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, reclamado internacionalmente por Washington acusado de presuntos delitos de narcotráfico, se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo con la justicia española para ser enjuiciado fuera de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de la Nación Ibérica rechazó suspender su extradición al considerar que no se alegan nuevos argumentos respecto a los planteados en una petición de suspensión cautelar formulada en 2020 que fue desestimada en mayo de este año. Carvajal declaró hoy ante la justicia española por voluntad propia sobre narcoterrorismo y se comprometió a aportar documentación, aunque no se ofreció más detalles debido a que la investigación permanece en secreto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desató una tormenta en redes sociales luego de que cambió su perfil de Twitter y se autodenominó dictador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cambió la biografía de su cuenta de Twitter para autodenominarse dictador en respuesta irónica a la ola de críticas y acusaciones por el creciente autoritarismo con el que gobierna. El mandatario, quien anteriormente se identificaba como presidente de El Salvador o Papá de Laila, cambió el contenido de su biografía en la referida red social y escribió dictador de El Salvador. En los últimos días fue tendencia en el país la etiqueta Bukele dictador, entre otras razones por el polémico proyecto de reforma constitucional elaborado bajo el liderazgo del vicepresidente y que la sociedad civil cuestiona por haber sido confeccionado verticalmente desde el gobierno. La desaparición de una joven bloguera que recorría Estados Unidos en una camioneta junto a su novio ha causado conmoción en el país. El FBI anunció el hallazgo de un cuerpo que al parecer coincide con la descripción de la mujer, mientras su novio aún sigue perdido. El caso de las desapariciones de Gabby Petito y Brian Laundrie sigue sin resolverse, aunque ayer descubrieron restos humanos que se ajustan con la descripción de la joven según el FBI. Con este descubrimiento, la investigación ahora se centra en la búsqueda de Laundrie, prometido de Petito.
En junio, la pareja se fue a un viaje por carretera a diversos estados del oeste de Estados Unidos, dejando reseñas en internet de los campings que visitaban. Para hacer el recorrido emplearon una camioneta Ford blanca de Petiro. La joven mantuvo un contacto regular con los miembros de su familia durante el viaje. Sin embargo, esa comunicación se interrumpió abruptamente a finales de agosto tras unos mensajes de texto que se creen no fueron enviados por ella. Antes de esa última comunicación, se cree que Petiro estuvo en el Parque Nacional en Wyoming. No obstante, en septiembre, Brian Laundrie volvió a casa sin Petiro y 13 días después de súplicas de la familia de Petiro, el hombre desapareció, por lo que ahora el FBI se encuentra buscándolos a ambos. La noche de hoy tiene una luz más brillante y es debido a la luna llena conocida como luna de la cosecha. El nombre fue concedido gracias a que el brillo del satélite natural de la Tierra daba a los agricultores más tiempo para recoger sus cultivos de verano durante la noche. Este fenómeno se presentará durante varias noches seguidas de esta semana. En Sudáfrica, un enjambre de abejas mató a 63 pingüinos de una especie en peligro de extinción. Los hechos sucedieron en una playa en las afueras de Ciudad del Cabo. Las autopsias revelaron que todos los pingüinos tenían múltiples picaduras de abejas y se encontraron muchas abejas muertas en el sitio donde habían muerto las aves. Terminó el primer día de audiencias en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde Nicaragua interpuso una demanda contra Colombia por una presunta violación de sus derechos marítimos en el Mar Caribe. El tribunal escuchó hoy los argumentos nicaragüenses y el miércoles le corresponde el turno a Colombia. En este proceso no habrá decisiones relacionadas con límites. Durante el primer día de audiencia ante la Corte Internacional de La Haya, los representantes del gobierno nicaragüense expusieron una serie de señalamientos con los que buscan demostrar que Colombia, en especial sus Fuerzas Armadas, han incurrido en violaciones del mar territorial nicaragüense. Sin embargo, en los alegatos del país centroamericano no hay nada que pueda tomar por sorpresa a los defensores colombianos. Pasó exactamente lo que sabíamos que iba a pasar, es decir, Nicaragua se vino con toda una serie de argumentos sosteniendo que Colombia ha violado sus derechos, ha violado el derecho internacional, ha incumplido con el fallo, no ha aplicado el fallo, en fin, nada nuevo, nada, todo lo que preveíamos, que ya ha dicho en sus memoriales anteriores, que ahora lo reitera en forma, digamos, mucho más concentrada en el curso de la audiencia. Esto no cambia la estrategia de Colombia. Colombia va a sostener el miércoles que Colombia está defendiendo sus derechos que no pueden ser desconocidos por Nicaragua, y está sosteniendo además que Colombia tiene un mandato constitucional consagrado en el artículo 101 de la Constitución que les establece que no puede modificar sus límites sino mediante tratado. En la diligencia de hoy solo expresaron sus demandas los representantes del gobierno de Daniel Ortega. El turno será para Colombia este miércoles. Sin embargo, se aclaró que de este proceso no resultará un fallo relacionado con límites territoriales. En este caso no está en juego delimitación de ningún tipo. No está en juego ni la soberanía sobre las islas, no está en juego la plataforma continental, no está en juego la zona económica exclusiva de Colombia. Lo que está en juego es si Colombia le ha violado unos derechos, especialmente económicos, a Nicaragua, y si de otro lado es Nicaragua la que ha desconocido los derechos del pueblo raizal a pescar en sus bancos tradicionales de pesca, y si es Nicaragua la que se ha apropiado unilateralmente y de forma ilegal de grandes porciones del Mar Caribe. Nicaragua asegura que la Armada colombiana ha incurrido en persecuciones y amenazas de varias embarcaciones nicaragüenses que estaban en territorio del país centroamericano. Colombia, por su parte, asegura que nunca ha cometido violaciones territoriales y que, por el contrario, Nicaragua se ha dedicado a perseguir a los pescadores raizales de San Andrés, ignorando su derecho ancestral. Tenemos un equipo sólido que ha venido trabajando en esto desde hace más de 3 años. Tenemos identificados todos los hechos, digamos, que ha planteado Nicaragua como posibles violaciones de parte de Colombia del derecho internacional. Tenemos pruebas suficientes para desvirtuarlos y tenemos argumentos jurídicos muy sólidos con respecto a los derechos que Colombia pretende hacer valer. Es que este no es un caso de incumplimiento, acuérdense. Es un caso donde nosotros vamos a hacer valer derechos que nos da el derecho internacional. El turno de Colombia será este miércoles. Durante esta etapa, la Corte Internacional de Justicia solo escuchará alegatos y analizará los argumentos, y en los próximos meses citará para un veredicto.
Noticentro 1, CMI. Fuerzas militares dan de baja a alias Fabián, jefe del ELN. Fue bombardeado campamento de esa guerrilla en el Chocó. 7 abatidos, 3 capturados. Ministro de Defensa dice que alias Fabián fue responsable de desplazamientos masivos en el Chocó. Director de la policía revela cómo se ejecutó la operación militar. Capturado en Cartagena Emilio Tapia y otros 2 implicados en escándalo de Mintic y centros poblados. Normalizada situación en Cartagena luego de caos en la mañana por protesta de taxistas. Cumbre sobre seguridad mañana en Bogotá. Registro de bicicletas en Bogotá será obligatorio. Mineducación evalúa impacto de la pandemia en calidad de la educación. Notable descenso de contagios y muertes por COVID en el país. Paralizados 3.200 proyectos de construcción por falta de acero en el país. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Alias Fabián, uno de los principales líderes del ELN que aún permanecía en territorio colombiano, resultó abatido en una operación conjunta adelantada por el ejército y la policía en zona rural del Chocó. En la misma operación fueron dados de baja a otros 7 integrantes de esa agrupación y 3 más fueron capturados. El bombardeo ocurrió en medio de la selva del sur del Chocó, a 10 kilómetros del río San Juan, sobre el campamento del cabecilla del Frente de Guerra Occidental del ELN y miembro de la Dirección Nacional de esa guerrilla, alias Fabián. Según el ministro de Defensa, en el lugar también estaba alias Emiliano o Carlitos, otro integrante de la cúpula del ELN. Lo que hoy podemos afirmarle a los colombianos es que esa estructura del Frente Occidental y sus cabecillas han sido neutralizados. Las fuerzas militares atribuyen a alias Fabián el desplazamiento de 4.700 personas en los municipios de la región del San Juan, en el sur del Chocó. Lo que evidenciamos en los últimos 4 meses fue esa disputa aquí en el litoral del Bajo San Juan, en veredas como Moamía, donde la disputa del ELN con el Clan del Golfo desplazó a más de 4.700 personas o generaba confinamientos. Esta actuación entre confrontación por disputas territoriales de rentas criminales es lo que afecta los derechos humanos, genera desplazamiento, confinamiento, asesinato de líderes sociales y afectación a comunidades indígenas. Según el Ministerio de Defensa, los 2 jefes guerrilleros que murieron en este bombardeo en el Chocó eran los únicos integrantes de la Dirección Nacional del ELN que permanecían en el país. El resto de la Dirección Nacional del ELN opera de forma cobarde desde Venezuela y desde Cuba, planeando atentados terroristas y acciones en contra de los colombianos. Y aquí se evidencia nuevamente y se ratifica que esta es una operación vital para garantizar una democracia segura, una región pacífica segura y una lucha contundente contra el narcotráfico y las afectaciones que estos han generado. Si bien no se conoce el dictamen de medicina legal sobre los cuerpos, la policía y las fuerzas militares dicen tener suficiente información de inteligencia para confirmar la muerte de los 2 jefes guerrilleros. Los elementos nos permiten indicar que estaban en ese lugar al momento de la operación, más toda la evidencia digital encontrada, de eso le estoy afirmando el 100% al país, de que pertenecían a ellos y que estaban ahí en el momento del bombardeo. Estamos iniciando un proceso de identificación como lo indican las normas en Colombia. En total, en ese bombardeo murieron 7 hombres armados del ELN y otros 3 resultaron heridos. En el campamento los soldados encontraron la mascota de alias Fabián con heridas leves en una pata. En una clínica de Barranquilla permanece a esta hora el excontratista Emilio Tapia, capturado en las últimas horas por miembros del CTI y de la Fiscalía. Tapia, condenado por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá, está vinculado con el millonario contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar Internet a zonas apartadas del país. Emilio Tapia está condenado por haber hecho parte de una empresa criminal que desfalcó a Bogotá durante la administración
detención de Samuel Moreno. En la mañana de hoy fue capturado por su presunta relación en el escándalo del contrato por $1 billón suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías y la Unión Temporal Centros Poblados. Una empresa que vinculan con Tapia y CM Ingenieros hace parte de Centros Poblados, unión que obtuvo un anticipo de 70.000 millones de pesos que los entes de control pretenden recuperar tras haber advertido que se presentó una garantía bancaria falsa para ganar el contrato de conectividad de las escuelas rurales. Fuentes advierten que Tapia se encontraba hospitalizado por una crisis hipertensiva en una clínica de Barranquilla, ciudad en la que purga prisión domiciliaria por otra condena. También fueron capturados Luis Fernando Duque, el representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, representante de la empresa de seguros RAVE, quien se encargó de tramitar las garantías bancarias señaladas de falsas, de las que nadie se percató en el Ministerio de las TIC. 4 indígenas fueron asesinados en las últimas horas. El Consejo Regional Indígena del Cauca se declaró en alerta máxima frente a los ataques que han recibido integrantes de diferentes comunidades en lo corrido de este año. Esta fue la última actividad en que participó este fin de semana el comunero indígena José Lisandro Cayapu, en el resguardo de Caldono, vereda Crucero Rosario en el Cauca. Destruían un armamento que había sido incautado a un grupo armado, gracias al control territorial de la Guardia Indígena. Ya son 77 indígenas que caen bajo las balas asesinas en 2021, cifras que en los últimos 2 años dejan un balance de muerte de 291 indígenas asesinados. Nos declaramos en alerta máxima a todos los pueblos indígenas del departamento del Cauca para solidarizarnos pues en cada uno de los territorios donde existen este tipo de violencia, estas masacres. En el departamento de Nariño, la Organización Nacional Indígena ONIC también denunció el asesinato de otros 2 indígenas pertenecientes al pueblo Aguá. Esta noche se conoció el asesinato del líder del pueblo en Vera, Dilio Bailarín, en el sector Alto Guayabal en Chocó. Todas las comunidades en este momento estamos, digamos que en asamblea permanente, en completa movilidad para poder defendernos pues de estas balas asesinas. Y también en el Chocó fue asesinado Manuel Mena Viveros, un firmante de paz que se encontraba en proceso de reincorporación. Desde la firma del acuerdo de paz ya han sido asesinados 285 exguerrilleros de las FARC. Las autoridades investigan las causas del asesinato del periodista Marcos Montalvo, ocurrido en Tuluá, Valle del Cauca, en las últimas horas. El ministro de la Defensa, Diego Molano, dijo desde Cali que buscan determinar si el crimen del periodista de 66 años, Marcos Efraín Montalvo, en Tuluá, centro del Valle, y cuyo crimen quedó grabado en video, estaría relacionado con denuncias hechas a través de sus redes sociales. La información que salió hoy del Consejo de Seguridad, en este caso eran denuncias relacionadas con la administración pública. No hay otra información adicional sobre esos. Hay algunas publicaciones en las redes sociales del periodista, por eso es materia de un equipo de investigación judicial para poder esclarecer el hecho. También Molano se refirió a la masacre de 3 hombres de 17, 21 y 41 años en zona rural del mismo municipio. Presuntos asesinatos podría suceder de microtráfico. Por el homicidio del periodista, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 160 millones de pesos para ubicar a los responsables. 3 plataformas de derechos humanos que reúnen a más de 500 organizaciones no gubernamentales presentaron el balance del tercer año del gobierno del presidente Iván Duque. Según defensores de derechos humanos, Colombia está sumida en una gran crisis humanitaria. En el informe que será presentado mañana y al cual tuvo acceso Noticentro 1 CMI, según los defensores de derechos humanos, el presidente Duque de manera intencionada no ha implementado el acuerdo de paz firmado en La Habana y lo ha reinterpretado de manera unilateral. Es una situación realmente grave. Duque nos volvió a la guerra. El acuerdo de paz significó para nosotros una esperanza y este tercer año de gobierno del gobierno Duque pues demuestra eso, demuestra que hemos vuelto a la guerra. Según el informe, en los 3 años de gobierno de Iván Duque se han expandido los actores armados ilegales, lo que ha permitido la refundación, reconstrucción y centralización de las estructuras narcoparamilitares bajo el liderazgo de las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Asistimos nuevamente a una profundización de la guerra, del conflicto armado, que se sigue asesinando a personas defensoras de derechos humanos, a personas firmantes del acuerdo de paz, que se ha debilitado la democracia y el sistema de pesos y contrapesos.
Los defensores piden a la Unión Europea sanciones a personas, entidades y organismos, incluidos agentes estatales y no estatales, por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. A Estados Unidos piden que en el marco de la cooperación militar con Colombia hagan una vigilancia estricta a las actuaciones de las fuerzas militares y suspendan cualquier apoyo militar por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo lanzó una voz de alerta tras denunciar la muerte en lo corrido de este año de 115 menores por causas asociadas a la desnutrición. En lo que va de 2021, la Defensoría del Pueblo ha registrado la muerte de 115 menores de 5 años por desnutrición y causas asociadas a la misma. La cifra representa un incremento del 38% en comparación con las mismas fechas del año pasado. Los departamentos con más niños muertos por desnutrición son La Guajira con 26 casos, Magdalena 11, Chocó 10, Cesar 7 y Antioquia 6. El Instituto Nacional de Salud reportó que en el mismo periodo de tiempo se han diagnosticado 8.545 casos de niños con desnutrición. Bogotá reportó el mayor número de diagnósticos con 1.525 casos, La Guajira 691, Antioquia 598, Cundinamarca 577 y Norte de Santander 487. Y la Contraloría General formuló cargos a varios exdirectivos de la empresa de biocombustibles Bioenergy por la presunta pérdida de 920.000 millones de pesos en la construcción del proyecto. Aunque la Contraloría advierte que el proyecto es un fracaso, el agente liquidador Rubén Darío Lizarralde defiende su viabilidad. Le imputó responsabilidad fiscal por más de 920.000 millones a 7 exdirectivos y directivos de Bioenergy y Ecopetrol por la presunta pérdida de recursos públicos para la terminación de la planta de producción de etanol El Alcaraván, contratada en 2010, prevista para iniciar operaciones en 2012, pero que solo fue terminada en 2017. El organismo sentencia que Bioenergy fue un fracaso, lo cual se podía evidenciar desde los inicios del proyecto. A pesar de que financieramente el proyecto no era viable, se dio continuidad a su construcción, pagando aproximadamente 434 millones de dólares más, advierte el organismo. Haciendo las proyecciones, la empresa no solo es rentable, sino que va a ser súper exitosa. Según la Contraloría, la empresa nunca ha producido los 504.000 litros de etanol al día proyectados en su construcción y se cuestiona que se haya perdido aproximadamente 1.043.000 millones de pesos, que corresponde al valor de las capitalizaciones realizadas a la empresa adquirida en 2008 por Ecopetrol. La Procuraduría confirmó la destitución de 6 exfuncionarios de la DIAN involucrados en el llamado cartel de la devolución del IVA. De otra parte, la Corte Suprema de Justicia condenó a 4 aseguradoras por un caso de irregularidades en la devolución de este impuesto. La Procuraduría confirmó la destitución por 12 años de 6 exfuncionarios de la DIAN al comprobar que recibieron plata entre 2010 y 2011 para facilitar el pago de las devoluciones del impuesto a las ventas IVA a favor de algunas empresas ficticias que simularon exportaciones y que fueron creadas por otra empresa liderada por la señora Blanca Yasmín Becerra, condenada a 26 años de cárcel. En otra decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a la Aseguradora Mundial de Seguros a pagarle más de 5.300 millones a la DIAN, a AXA Colpatria a pagarle más de 1.500 millones, a Seguros del Estado por 758 millones y a Aseguradora de Fianzas por 633 millones, en otro caso de devolución del IVA fraudulento relacionado con empresas del metal. El abogado Alex Fernández interpuso hoy el recurso de apelación contra la medida de aseguramiento dictada por la juez de Santa Marta contra Enrique Vives, acusado de provocar la muerte de 6 jóvenes en un siniestro de tránsito en Santa Marta. El abogado afirmó que su defendido nunca tuvo la intención de causar el daño a las 6 víctimas que dejó ese trágico hecho. La audiencia fue suspendida y continuará mañana. El 17 de diciembre vence el plazo para que los precandidatos presidenciales que se quieran inscribir con firmas las entreguen a la registraduría. Algunos han advertido lo difícil que está resultando recoger las firmas, no solo por la pandemia, sino por la apatía de los ciudadanos hacia la política. La pandemia también ha traído efectos en la campaña presidencial de las elecciones que se avecinan. Los precandidatos que recogen firmas las han tenido que sortear. No ha sido fácil por cuenta de la pandemia. La gente tiene temor naturalmente y va a ser más difícil
llegar a las metas, pero ha sido un proceso interesante, genera independencia y estimula la militancia de la Fuerza de la Paz. Otra dificultad, la apatía política de los ciudadanos, que se ha hecho más fuerte con el descontento social evidenciado con las recientes movilizaciones. A veces los ciudadanos rechazan la política, pero casi que uno quisiera decirles, vaya y pregúntele allá a los venezolanos que encontramos en nuestras calles y verán que ellos le dicen que la política sí es importante. Sin embargo, los precandidatos van sorteando estas situaciones y recogiendo firmas. La gente pregunta, la gente lee, la gente dice, déjeme, yo leo quién es usted y después vuelvo y le firmo. Y después la gente vuelve y firma. Tener listas al Congreso ha facilitado la recolección para otros precandidatos. Estamos recolectando firmas al Senado y eso multiplica por 10 las posibilidades. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los candidatos al Senado de tu movimiento están en recolección de firmas. Los aspirantes a la presidencia que se quieran inscribir por este mecanismo deberán presentar 580.620 firmas por tarde el 17 de diciembre de este año. El precandidato presidencial Alejandro Gaviria tuvo hoy una reunión con varios dirigentes del Partido Verde, con quienes conversó sobre la necesidad de tener un candidato único de centro. La reunión, que duró cerca de 2 horas, fue realizada en la oficina de Alejandro Gaviria en el norte de Bogotá. A ella asistieron, por la Alianza Verde, Viviana Berberena, integrante del comité ejecutivo del partido y mano derecha de Antanas Mocus, los senadores Angélica Lozano y Antonio Sanguino, y el concejal de Bogotá, Jorge Torres. Sin embargo, a Alejandro Gaviria lo acompañaron varios miembros de la campaña, entre quienes se destacan el exdefensor del pueblo Carlos Negret y la representante Juanita Gobertus. En la reunión, tanto Gaviria como los voceros de la Alianza Verde, que quieren hacer una consulta con la coalición de la esperanza, coincidieron en trabajar para fortalecer el centro del espectro político y tener así un solo candidato presidencial, que dicen sería el único capaz de derrotar a un candidato del uribismo y de la derecha. El ex canciller Julio Londoño Paredes y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, analizaron el litigio de Colombia con Nicaragua, que comenzó hoy una nueva fase de alegatos en la Corte Internacional de Justicia. El ex canciller Londoño Paredes manifiesta que en la réplica que hará Colombia este miércoles ante la Corte Internacional dirá que no ha incumplido el fallo de 2012. Los actos que ha realizado Colombia han sido solamente en cumplimiento de normas generales del derecho internacional sobre el control del tráfico marítimo, el tráfico de estupefacientes. Para el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, encargada de las relaciones internacionales, el liberal Alejandro Carlos Chacón, Colombia tiene que actuar como un solo cuerpo en defensa de su territorio. En este caso, rodear al gobierno del presidente Duque frente a las nuevas pretensiones de Nicaragua en relación con la plataforma continental y San Andrés y Providencia. Es un tema institucional, es un tema de nación. Aquí no pueden hacer absolutamente nada, así el gobierno quisiera y en el fallo, sin un tratado internacional. Los límites del país son a través de tratado y a través de tratado tendrá que tener una modificación, por lo tanto nosotros no estamos incumpliendo absolutamente nada. Según Julio Londoño, el Estado no puede confiarse en el fallo de la Corte Internacional porque esto siempre genera incertidumbre. Una jornada de caos vivió Cartagena por cuenta de una protesta de taxistas que bloquearon varias vías de la capital de Bolívar. Imágenes como estas describen el caos que generó el bloqueo de taxistas en Cartagena, que se concentró en su gran mayoría en la entrada al sector turístico de Boca Grande. Me parece muy mal que al turista se le trate acá así, porque deberían de ser otra forma de reclamar. Estoy de acuerdo que tienen que reclamar, pero para nosotros nos vamos acá muy desilusionados. Decimos, ¿para qué vinimos a un país que tienen estos problemas? Miles de cartageneros debieron caminar varios kilómetros para llegar hasta sus lugares de trabajo y otros quedaron atrapados en los largos trancones. El gremio de taxistas señaló que el crecimiento del servicio informal en la ciudad los llevó al bloqueo de las vías. No estamos haciendo el producido, el mínimo vital no lo estamos cumpliendo. No se permite transporte colectivo de pasajeros en taxis. El sistema de transporte masivo Transcaribe estuvo suspendido por más de 4 horas que duraron los bloqueos. Entre tanto, en Barranquilla, los conductores de buses particulares paralizaron sus labores para rechazar los hechos de violencia contra ese gremio en la ciudad. Con vehículos, piedras y troncos atravesados en las vías, los conductores de servicio público en Barranquilla y el área metropolitana mantuvieron bloqueos en distintos puntos de la ciudad con un solo propósito: exigir seguridad para sus vidas. No se puede ya ni salir ni a la esquina,
ya uno tiene que estar caminando y ir volteando para atrás, ya nosotros vamos manejando y ya no sabemos ni a quién montar. Alrededor de las 3 de la tarde el bloqueo comenzó a levantarse y el sistema de transporte masivo a operar con normalidad, pero el tráfico de buses de servicio público fue bajo, afectando a los usuarios. Por la cuestión de la inseguridad que se está presentando en la ciudad. Los conductores anunciaron que seguirán en pie de lucha hasta que les garanticen su integridad. Alarmante incremento de hurtos a personas. En los primeros 8 meses de este año fueron denunciados más de 166.000 robos. Esto quiere decir que hubo más de 680 robos por día en promedio. El robo a personas es el delito que más víctimas deja en Colombia. Entre enero y agosto de este año han sido denunciados 166.329 robos. El año anterior, en el mismo periodo, fueron 130.645. El aumento en el robo a personas es del 27,31%, comparando las cifras con las del año anterior. 684 víctimas al día, es decir, 28 hurtos por hora, es la negativa estadística que conoció este noticiero. Bogotá sin duda es la ciudad más atacada por los delincuentes. Bosa, Usaquén, La Candelaria y Puente Aranda son las localidades más afectadas por el delito del robo a personas. Pues mañana se llevará a cabo una cumbre de seguridad en Bogotá. El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, reveló que la idea es crear una nueva política de seguridad nacional que, entre otras cosas, busca castigar la reincidencia y aumentar las penas para delitos de menor cuantía. Ante la ola de violencia en Bogotá, este martes habrá una cumbre de seguridad, donde participarán la alcaldesa, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales y la policía. Cerca del 80% de las personas que han sido capturadas en lo corrido del año terminan en libertad. Eso obedece a temas que debemos revisar con la rama judicial y por eso la reunión de mañana es tan importante. En el encuentro, la alcaldía pedirá formular una nueva política de seguridad ciudadana, que se eleven las penas para los delitos de menor cuantía y se castigue la reincidencia. Otro elemento que nos parece importante incorporar aprovechando esta legislación que viene en camino tiene que ver con el agravante de cuando se comete un delito de hurto con arma. La cumbre tendrá lugar en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, sobre el mediodía de este martes. En Bogotá será obligatorio el registro de las bicicletas. La administración de Bogotá ordenó la medida para combatir el aumento de hurtos a este medio de transporte. Más de 50 bicicletas son robadas al día en Bogotá, un delito que ha venido cediendo, pero que sigue preocupando a las autoridades. Por eso la alcaldía expidió un decreto que obliga a los ciudadanos a registrar este medio de transporte. A partir del 2 de enero, pasados los 6 meses de socialización, van a ser obligatorias las multas y las sanciones por no registrar entonces todas las bicicletas que se vendan. Si la policía lo requiere y su bicicleta no está registrada, recibirá una amonestación. No se le inmovilizará, pero se le exigirá que haga el trámite. El registro en bicicleta es fundamental para poder saber y determinar de quién es la bicicleta. Los bogotanos tendrán que ingresar a la página registrobicibogotá.movilidadbogotá.gov.co, crear su usuario, ingresar los datos como la marca, el color, el número del serial, el modelo y las fotos. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció la realización de pruebas a 7,5 millones de estudiantes de primaria y bachillerato para medir el impacto que tuvo el cierre de los colegios en la calidad de la educación. ¿Qué tanto impactó la pandemia en la calidad de la educación en Colombia? Es la respuesta que aspira el Ministerio de Educación a encontrar con un ambicioso programa de evaluaciones a los niños de educación básica y media que están regresando a clases presenciales. Es una herramienta que permite diagnosticar los chicos de 3º a 11. La encuentran para todas las áreas del conocimiento, incluyendo socioemocionales. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, también se refirió a las pruebas Saber para estudiantes de 3º, 5º, 7º y 9º, que permitirán establecer cuáles fueron las áreas del conocimiento en las que se requiere refuerzo. De más información detallada tengamos por niño y por entidad territorial, podemos hacer un ejercicio mucho más fuerte de cierre de brechas y de aceleración de aprendizajes. Según los datos oficiales, en el 84% de los colegios y escuelas públicas del país ya se regresó a la presencialidad. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI.
Gremios médicos consideran que la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 es segura para mayores de 5 años. Entre tanto, esta noche el INVIMA aprobó la vacunación con Moderna para mayores de 12 años. Médicos, infectólogos y especialistas recibieron con beneplácito el anuncio de la farmacéutica Pfizer sobre los beneficios para aplicar la vacuna contra la COVID-19 a niños entre los 5 y 11 años de edad. Sin embargo, todavía falta surtir algunos pasos para que sea aplicable en Colombia y otros países. Estamos a la espera del estudio oficial de la evaluación por pares académicos que nos permitan poder realizar esta recomendación en la población pediátrica. Para el gremio médico, poder vacunar a los niños de 5 años en adelante es un paso importante en el Plan Nacional de Vacunación. Porque los niños efectivamente, y sobre todo en este momento, cuando en todo el mundo los niños están regresando a los colegios y a las escuelas, pues están expuestos a mayor probabilidad de contagios. De otro lado, el director del INVIMA, Julio César Aldana, anunció la aprobación del uso de la vacuna de Moderna para menores entre 12 y 18 años. En Colombia siguen a la baja los contagios y muertes por COVID-19. 1.185 nuevos casos de COVID-19 confirmó el Ministerio de Salud este lunes. Los casos activos bajaron a 19.198. Los fallecidos reportados fueron 29. El total de decesos por coronavirus es de 125.924 víctimas. Este es el comportamiento del virus en los últimos 4 días. 17 de septiembre, 1.544 contagios, 44 muertes. 18 de septiembre, 1.655 contagios y 34 fallecidos. Ayer con 1.813 contagios, 35 muertes. Hoy 1.185 casos, 29 decesos. El Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo reveló que la confianza y el optimismo de los empresarios del comercio alcanzaron su nivel más alto desde el inicio de la pandemia. El índice de confianza del sector del comercio es un estudio que realiza Fedesarrollo y que mide el optimismo de los empresarios de este sector. En abril marcaba un 25,6%, subió a 37,2% en junio y en agosto alcanzó su máximo histórico de 43,5%. Reflejando la recuperación económica que está en marcha. Por el lado de la confianza comercial, el indicador cerró en su balance más alto en 41 años de historia de este indicador. Otro síntoma de reactivación es la utilización de la capacidad instalada por parte de los empresarios, mientras en agosto del 2020 el porcentaje fue de 73,5%, en agosto de este año subió a 75,5%. El Ministerio de Hacienda solicitó el archivo del proyecto de ley que autoriza el traslado exprés de los fondos privados de pensiones a Colpensiones de hombres mayores de 52 años y de mujeres de más de 47. Nuevamente el gobierno emite un concepto negativo sobre el proyecto de ley que busca permitir el traslado de personas de fondos privados a Colpensiones. Pidieron su archivo. Según el viceministro de Hacienda, Jesús Antonio Bejarano, con la iniciativa se afectaría la sostenibilidad financiera del país. Una de las principales consecuencias de estos flujos es que implican un impacto fiscal con un valor presente neto estimado de 35 billones de pesos. Pero el autor del proyecto defendió la iniciativa. Ni siquiera se ponen de acuerdo con los fondos privados que amangualados quieren prohibirle a la gente que pueda cambiar ese régimen pensional. 20 años donde no les dimos la doble asesoría, es una cuestión de justicia, que no les podemos seguir generando la carga a ellos, sino que es el Estado que se tiene que ser responsable. Ese es el segundo intento de la ventana pensional en el legislativo. En esta oportunidad aún no ha surtido su primer debate. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación a 6 empresas por presunta cartelización del mercado de carne bovina y porcina. La entidad formuló pliego de cargos a varias compañías porque presuntamente desarrollaron un sistema anticompetitivo en el mercado de producción, distribución y comercialización de carne en Caldas. La medida recae sobre 12 personas naturales de ese sector. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, advirtió que 3.200 proyectos de vivienda de interés social están frenados por los altos costos en los materiales de construcción, en especial el acero. La advertencia fue hecha por Camacol al señalar que la escasez y los altos precios del acero y el hierro están poniendo en jaque la realización de proyectos de vivienda. 3.200 unidades están frenadas por los altos costos de los insumos. De estas 1.711 no han podido iniciar
y 1.453 se mantienen en procesos de estructuración. El índice de costos de construcción revelado por el DANE subió 40,6% en el mes de agosto. Este aumento desmesurado de los precios del acero pone en riesgo la construcción de la vivienda social, la generación de empleo y la demanda de otros insumos de 36 sectores. La industria nacional insiste que el mercado local puede abastecer el sector de la construcción y evitar los costos de las importaciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,15% a 1.306 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 3,89% a 69.400 pesos. La acción del Banco de Occidente fue la que más bajó, con una pérdida de 3,33% a 29.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 25.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,79% a 2.520 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.851 pesos con 22 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.507 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.83. El azúcar se transó en 18,89 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70.34. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.09. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.520 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Mediante soluciones incluyentes para los colombianos de cara a la necesaria reactivación económica que enfrenta Colombia en la actualidad, el Banco Caja Social, empresa de Fundación Grupo Social, ha decidido ampliar su oferta de productos y servicios gratuitos. El Banco Amigo de los Colombianos estableció de manera definitiva, permanente y sin condición alguna la gratuidad de las transferencias a otros bancos a través de sus canales digitales, como también de manera gratuita la apertura y cuota de manejo de su cuenta amiga, el uso de corresponsales bancarios y canales como la página web y la app. Igualmente, el uso de 3.300 cajeros automáticos propios y de la red Servibanca disponibles en 770 municipios de Colombia. Otro de los beneficios de los productos y servicios gratis del Banco Caja Social es el servicio Transfilla, el cual permite fácilmente enviar, recibir y solicitar dinero de manera inmediata entre las entidades participantes usando números de teléfono celular. Con decisiones como estas, el Banco Caja Social reitera su compromiso con el país y con la sociedad. Atención, hay una noticia al cierre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció esta noche que juzgará al Estado colombiano por un caso de desaparición forzada durante la Operación Orión, llevada a cabo en la Comuna 13 de Medellín en el 2002.